Hi class, good evening. It's really nice to be here. It's really great to be here with you in this, our English class. Today we are going to talk about a grammar. So that's why continue with the possessive. Ok. Hola clase, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase gramatical y vamos a continuar con toda esta parte de los posesivos que a veces es un poco confuso, pero también es demasiado importante, ya sea de forma escrita, oral. Es realmente importante comprender los posesivos porque lo vamos a ver en todos los tiempos y lo vamos a ver a lo largo del programa. Entonces, ya nos dimos una calurosa bienvenida. Te quiero recordar que la última clase que trabajamos gramática, trabajamos un poco la cuestión de los adjetivos posesivos. Con estos adjetivos posesivos realizamos diferentes juegos. Te enseñé cómo ingresar algunos, te dije que hay muchas páginas, muchos videos que puedes utilizar adicionales a tu clase para que puedas tener muy claro este tema. Como te digo, es importante este tema en un nivel A1 porque cuando nosotros empecemos a escribir ya como tal, con tiempos, o sea, oraciones, cuando empecemos ya a decir, yo vivo en la casa de mi tío, yo vivo en la casa de su tío, yo vivo en la casa de nuestro tío. Entonces, realmente es importante entender todo lo relacionado con los posesivos. Entonces, el día de hoy nos vamos a enredar un poco, pero este enredo nos va a servir para comprender los posesivos en su totalidad. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Espero hayas realizado la práctica. No vamos a socializarla en este momento porque fue ejercicios libres, los cuales yo te asigné por medio de páginas. Recuerda que la mayoría de estas páginas te dan un score, que es como la calificación que obtuviste, los puntos que tuviste bien y los puntos que tuviste mal. Entonces, vamos a hablar sobre todos los posesivos que existen en inglés. Resulta que existen tres formas posesivas. Nosotros, hace ya 2 semanas, hablamos de la primera forma posesiva. Recuerda que la primera forma posesiva era el anglosajón de la S o el of, the, ¿verdad? Aquí nosotros comprendimos que el anglosajón de la S y el of, the básicamente significan de. Acuérdate. El anglosajón significa de y el of también significa de. Bueno, lo acompaño del da porque decimos of the house, of the car, of the, de la casa, del carro. Es usual agregar aquí el artículo. Muy bien, esta fue nuestra primer forma posesiva. Si no lo recuerdas, te voy a dar un ejemplo de cada uno porque, como te digo, hoy vamos a entender muy bien todos los posesivos. Hoy y mañana vamos a trabajar los posesivos. Realmente es sencillo, no es nada del otro mundo, solamente que tienes que estar concentrado para que lo entiendas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir el carro viejo de Juan, Juan es un equivalente a John en inglés, el carro viejo de Juan. Entonces, lo que tú debes identificar es que estamos hablando en forma posesiva porque tenemos el de Juan. Entonces, es así que podemos determinar que es una forma posesiva. ¿Cómo sabemos que utilizamos el anglosajón de la S? Porque el dueño es una persona. Y aparte de que es una persona, el dueño, estamos mencionando su nombre, John, ¿cierto? Entonces, tú ya sabes que como el dueño es una persona, vas a utilizar el anglosajón de la S. Y que primero vas a mencionar al dueño. Entonces, vamos a escribir John. Acuérdate que no es usual poner el artículo porque estamos hablando de un nombre propio. Entonces decimos John's. Acuérdate que ese anglosajón de la S significa de. Y después lo que posee. ¿Qué posee? Un carro viejo. Entonces, ¿qué va primero? ¿Carro o viejo? Tú ya recuerdas si va primero el sustantivo, el adjetivo.
Perfecto. En este caso, primero va old y seguido la palabra car. Muy bien. Entonces, si tú tienes dudas, vas a corregirlo, vas a estar seguro leyéndolo al revés. Entonces, el carro viejo de John o de Juan. En este caso, tú ya sabes que lo has realizado muy bien. Perfecto. Ahora vamos a utilizar of the. Recuerda que of lo utilizamos cuando el dueño no es una persona, no es un animal, no es algo vivo. Por ejemplo, podemos hablar de una mesa, de una casa. Entonces, el ejemplo que vamos a realizar con el of es el siguiente. Vamos a decir algo como las ventanas de la casa. Las ventanas. Vamos a ponerle también un adjetivo para que tú recuerdes cómo ubicamos los adjetivos. Entonces decimos las ventanas de la casa, las ventanas de la casa grande. Acabo de agregar un adjetivo. Entonces, si tú miras esta frase, las ventanas de la casa grande, en este caso el dueño es la casa. Por eso no vamos a utilizar el anglosajón, sino en este caso vamos a utilizar, para decir de, vamos a utilizar of, porque el dueño es la casa, es un objeto. Entonces vamos a escribir nuestra frase en inglés. Vamos a decir las ventanas de la casa grande. En este caso, no es como en el anglosajón, que debes cambiar el orden. Primero va el dueño y después lo que posee. No, aquí las ventanas. Entonces empezamos con the windows. En este caso puedes poner the, porque windows es un sustantivo común. The windows of the house. Ah, pero primero tenemos el adjetivo calificativo, grande, la casa grande. Entonces recuerda que cuando eso sucede, tienes que agregar primero big y después house. Listo, ya lo tenemos, las ventanas de la casa grande. Esta fue nuestra primer forma posesiva. Estoy haciendo un resumen para que entiendas de lo que vamos a hablar. Estamos hablando de todas las formas posesivas que existen en inglés. Entonces, una vez entiendas todas, ya podemos empezar a incorporarlas en frases, en oraciones, en todo lo que vamos a realizar más adelante. Ok, continuemos con la segunda forma posesiva que existe. La segunda forma posesiva que existe se llaman los adjetivos posesivos, que son aquellos que trabajamos la semana pasada, que hicimos prácticas, cuando usa her, cuando usamos his. Ya esta parte la debes tener clara. Entonces, cuando usamos los adjetivos posesivos, es porque ya no queremos mencionar al dueño, ya queremos reemplazarlo. Entonces, si yo digo el carro viejo de John, resulta que ya no quiero volver a mencionar a John, ¿sí? Esa es la parte más importante. Resulta que tú ya no quieres mencionar a John, tú quieres decir su carro viejo. Recuerda que los adjetivos posesivos, si te quiero dar una traducción como más cercana al español, puede ser su y sus. Siempre que en tu mente esté esa palabra su y sus en español, usas un adjetivo posesivo. Entonces, aquí voy a escribir su o sus, que es lo que traduce básicamente al español. Claro que nosotros lo conjugamos a veces diferente. Si es algo mío, no digo su o sus, digo mi casa. Si es algo de mi hermana, yo sí digo su cuaderno. Si es algo de mi hermano, yo digo su reloj. Si es algo de nosotros, decimos nuestro salón, ¿cierto? Entonces tú ya lo vas conjugando de acuerdo a cómo se hace en español. Muy bien, entonces resulta que los adjetivos posesivos se hicieron para ya no mencionar al dueño, porque era como yo te comentaba cuando empecé a explicarte este tema. Yo te contaba lo siguiente, yo te decía que a veces mencionar al dueño muchas veces es cansón, ¿sí? Es aquí en donde debes hacer lo siguiente.
Si yo te digo el carro viejo de John, la casa nueva de John, los hijos agradables de John, muchos de John, de John, de John. Nosotros, al igual que en español, empezamos a reemplazar. Entonces yo puedo decir el carro viejo de John, su casa grande y sus hijos agradables, ¿verdad? Hacemos ese cambio. Entonces, mira, te lo voy a escribir en español para que tú logres entender mejor cómo se usa el adjetivo dentro de un texto, porque ya más adelante vamos a hacer textos completos y necesito que lo entiendas. Entonces, mira, si yo digo el carro viejo de John, el carro viejo de John, la casa grande de John y los hijos agradables de John. Estamos mencionando muchas veces a John, ¿no crees? Hasta en español es canzón que mencionemos tantas veces al dueño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Normalmente en un texto lo que tú haces al comienzo es mencionar al dueño, ¿sí? La primera, o sea, quiere decir que la primera vez sí vas a utilizar el primer posesivo, o sea, tú vas a decir el carro viejo de John. En la segunda ya no queremos mencionar a John. En la segunda vamos a decir su casa grande, ¿cierto? En este caso ya no vamos a querer mencionar a John. Y si queremos quitar a John, vamos a utilizar un adjetivo posesivo. O sea, vamos a decir su casa grande, ¿cierto? Entonces diríamos el carro viejo de John, su casa grande y sus hijos agradables. ¿Sí ves cómo funciona el adjetivo? Básicamente el adjetivo posesivo sirve para que no tengas que volver a mencionar al dueño porque ya sabemos que estás hablando de John. Entonces, ahí es cuando utilizamos los adjetivos posesivos. Recuerda que los adjetivos posesivos cambian de acuerdo a las personas de las que estés hablando. Si el dueño es un hombre, por ejemplo, en este caso es John, si quieres decir su o sus, vas a utilizar his, ¿verdad? Si la dueña es una mujer, ya sabes que vas a utilizar her. Si el dueño es un animal o un objeto, por ejemplo, las patas de la mesa, y después queremos decir sus patas, pues usamos its para decir sus patas. Ahora, si estamos hablando de varias personas, varios animales, varios objetos, siempre y cuando sean varios, vas a utilizar their para decir su y sus. Y también tenemos cuando es algo de nosotros, decimos our. Y cuando es algo mío, decimos my. Y cuando es algo tuyo, directamente te estoy hablando a ti, vamos a utilizar your. Recuerda que este you sirve para hablarle a una persona directamente o a varias personas directamente. Entonces, esta es la forma de decir su y sus en los adjetivos posesivos, así de sencillo. Entonces, regresemos al texto que estamos realizando. Entonces, vamos a decir el carro viejo de John. Como en este caso, sí menciono el nombre de la persona, pues estoy usando de. Y como estoy utilizando de, voy a usar el anglosajón de la S. Entonces vamos a decir John's old car. El carro viejo de John, coma. En este caso ya no va a decir la casa grande de John, sino voy a decir su casa grande. ¿Recuerdas cómo se dice su? Si es un hombre, perfecto. Entonces vamos a decir his big house and y sus hijos agradables. No importa si quieres decir su o sus, es el mismo adjetivo. Entonces tú dices and his nice children, ¿cierto? Esta es la forma indicada de hacerlo, tanto en español como en inglés. Mira, escribimos el texto en español y lo escribimos en inglés. ¿Por qué razón? Porque es necesario utilizar todos los posesivos. A veces es necesario utilizarlos. ¿Por qué razón? Porque ya es muy cansón usar solamente el número 1. Sería muy cansón estar mencionando el nombre. Listo, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, las ventanas de la casa. Tú tienes que pensar es en el dueño. Si yo digo las ventanas de la casa, ¿quién es el dueño? Muy bien, la casa.
Por lo tanto, si el dueño es una sola casa, vamos a utilizar porque lo que importa acá es el dueño. Si viste que anteriormente el dueño era John, era un hombre, usábamos his. En este caso, si yo digo las ventanas de la casa, en este caso, el dueño es la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a decir las ventanas de la casa, sino vamos a decir sus ventanas. ¿Sí? Quitemos al dueño. Y si queremos decir sus ventanas, ¿cómo lo harías? Recuerda que lo importante es el dueño. ¿Cómo decimos sus? Perfecto. It's sin apóstrofo, nada. Porque si tú le pones el apóstrofo, significa it is, que significa él es o ella es. Entonces vamos a decir its windows. ¿Qué significa? Sus ventanas. Es así de sencillo. Estamos utilizando inicialmente estas dos formas posesivas. Entonces vamos a hacerlo. Recuerda que el adjetivo posesivo sirve para no volver a mencionar al dueño. Básicamente para eso es que nos sirve. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo voy a escribirlo en la primera forma posesiva y tú me vas a ayudar a convertirlo con el adjetivo posesivo. O sea, yo te voy a dar el dueño y tú lo vas a quitar. Entonces, si yo te digo, vamos acá, si yo te digo la chaqueta de María, vamos a cruzar una línea acá para que sea más claro. Y aquí vamos a decir la chaqueta de María. Si decimos la chaqueta de María, que en inglés es un equivalente a Mary, María es un equivalente a Mary. Entonces tenemos la chaqueta de María, ¿verdad? Ahora, recuerda que en la parte posesiva lo que importa es el dueño. Si yo te digo la chaqueta de María, ¿quién es la dueña? María, muy bien. Y si queremos decir de y el dueño es una persona, tú ya sabes que usas el anglosajón de la S. Entonces vamos a escribirlo en su primer forma posesiva. Vamos a decir la chaqueta de María, tal cual, con el nombre. Entonces vamos a decir Mary o María. Si es una persona colombiana, podemos dejar el nombre María. En este caso, el anglosajón, que significa de, y finalmente, jacket. ¿Qué significa? La chaqueta de María, ¿cierto? Tú sabes que esto significa la chaqueta, lo compruebas leyéndolo al revés, la chaqueta de María. Listo, ya nos quedó. La chaqueta de María ya nos quedó. Resulta que ahora queremos quitar al dueño. Quitémoslo. ¿Quién es el dueño? Recuérdalo. Listo, la dueña es María. Entonces, en la segunda forma posesiva, ¿qué vamos a decir? Su chaqueta. ¿Y cómo decimos su chaqueta? Si la dueña es María, tú ya sabes decir su si la dueña es María. Veme diciendo. ¿Cuál utilizo? ¿Ya lo tienes? Ya no quiero decir la chaqueta de María, sino quiero decir su chaqueta. Muy bien, lo pensaste conmigo. Como María es una mujer y quiero decir su, voy a usar her. Vamos a decir her jacket. Eso significa su chaqueta. Her jacket. Te voy a dejar algunos ejercicios adicionales en los cuales vas a poder reemplazar así como lo estamos haciendo. ¿Listo? Ahora vamos con otro ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo para dar inicio al tercer posesivo, porque hay 3 posesivos. Esto es una práctica porque recuerda que nosotros ya hablamos del anglosajón, nosotros ya hablamos de los adjetivos posesivos, nos falta el tercero, la tercera forma posesiva que ya te enseño. Hagamos nuestra última práctica. Vamos a decir algo como la habitación de los niños. La habitación de los niños. Muy bien. En este caso, ¿quién es el dueño? Los niños, muy bien. Y como los niños son personas, utilizamos el anglosajón de la S. Muy bien. Entonces, vamos a escribir la habitación de los niños con la primera forma posesiva. Entonces, primero, como los dueños son personas, podemos decir the children, ¿cierto? Podemos agregar el artículo en este caso porque los niños es un nombre común. En María sí lo quitábamos porque es un nombre propio.
Ok, the children's bedroom, la habitación de los niños, ¿cierto? Resulta que en la segunda forma posesiva me interesa quitar a los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Quitémoslos de una vez. Los dueños son los niños, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos decir? Su o sus. Entonces, ¿qué vamos a decir? Su habitación. Pero recuerda que aquí quien importa es el dueño, no la cantidad de cosas que se poseen. Y si la habitación de los niños me estoy refiriendo a uno o me estoy refiriendo a varios. Muy bien, me estoy refiriendo a varios. Y como me refiero a varios, debes utilizar their para decir su habitación, porque los dueños son varios niños. Y recuerda que si los dueños son varios, vas a utilizar their. Ok, entonces hagamos el ejemplo. Vamos a decir, en este caso, su habitación. Tú ya sabes decir su, que sería en este caso their bedroom. Así de sencillo. Entonces, este resumen que te acabo de hacer es de vital importancia para que tú sepas empezar a mezclar los posesivos. Estos posesivos, como te digo, lo vamos a ver siempre. Los vamos a ver cuando escribamos ya como tal un texto. Por ejemplo, yo quiero contarte que yo vivo en la casa de mi tío. Entonces ya, digamos, ya estoy metiendo verbos, ya estamos en el segundo nivel, ya estamos en un nivel A2 y tú ya me estás contando, yo vivo en la casa de mi tío. Entonces tú me dices, I live in my uncle's house. Tú ya debes reconocer esto. Yo vivo en la casa de mi tío, coma. Su casa es muy cómoda. ¿Cómo decimos su? Como el dueño es mi tío, tú ya sabes que decimos his house is really o realmente o muy comfortable o muy grande o muy, bueno, el adjetivo is really comfortable, que es cómoda, podemos decir que es muy grande, podemos decir que es muy bonita, que es muy organizada, que es muy costosa, expensive, para que recuerdes esta palabra. Entonces, mira, tú debes más adelante saber en qué momento dices de, en qué momento dices su, porque así como lo hacemos en español, así funciona en inglés, es lo mismo. Espero esta corta explicación haya sido muy clara para ti. Más adelante en el momento de la tarea, el primer punto que te voy a dejar es convertir de primer posesivo a un segundo posesivo, o sea, convertir del anglosajón de la S a adjetivo posesivo. Pero bueno, el día de hoy yo estoy aquí también para enredarte un poquito más, porque existen tres formas posesivas. Claro que digo enredarse, porque si ves, esto es igual que en español, es muy sencillo, realmente no es algo del otro mundo. Entonces, el día de mañana te voy a enseñar el tercer posesivo que tenemos. Por el momento, te voy a escribir la tarea. Recuerda que tu tarea es convertir del primer posesivo al segundo posesivo. Esa es tu tarea. Entonces, aquí te la voy a escribir. Te voy a escribir de la primera manera. Te voy a escribir con el de. Y tú tienes que pasarlo a su y sus. Entonces, ve por favor tomando nota de la tarea para que puedas hacerla. Entonces, homework. Realmente siento que esta clase ha sido muy chévere porque ya vas a saber utilizar estos dos posesivos en cualquier contexto, en lectura, en escritura o cuando hables, realmente son importantes. Ok, te voy a dejar solamente 5 ejercicios, algo muy cómodo. Los vas a hacer ya, porque si tú dejas que pase el tiempo, se te olvida lo que yo acabo de explicarte y no quiero que suceda eso, ¿ok? Entonces, realízalo de una vez en estos 15 minutos que tienes. Recuerda que la clase de mañana inicia con la explicación de este ejercicio. Entonces, aquí vamos. La tarea, recuerda que yo te voy a escribir en un primer posesivo, pero voy a utilizar un vocabulario que tú ya conoces, sustantivos plurales, femeninos. Bueno, esto es realmente interesante. Ok, entonces esta es tu tarea, por favor, escríbela,
realízala de una vez para que no se te olvide cómo vas a hacer el cambio. Es lo mismo que estábamos haciendo en clase, pero ya no me vas a decir algo como las colas largas de los ratones, sino me vas a decir sus colas largas. Acuérdate que el objetivo de esta tarea es que utilices los adjetivos posesivos. Y para utilizar los adjetivos posesivos, básicamente vas a decir su y sus. Vas a reemplazar al dueño y vas a reemplazarlo con un adjetivo posesivo. Mucha suerte con esto. Espero lo realices muy bien y si te enredas un poquito, esa es la idea. Cuando uno se enreda, aprende. Entonces, mañana iniciamos con esta tarea. Have a good night. See you tomorrow. Please study, do your homework and practice. Don't forget it. You could find many activities. You could find many games and exercise that help you. So that's why practice at home. That is our secret. Just practice. Bye bye, class. See you tomorrow. Have a good night and bye.